Bienvenidos chicos a su clase de álgebra. Hoy vamos a hablar sobre los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Bueno, son multiplicaciones que se pueden realizar sin utilizar el algoritmo de la multiplicación, sino mediante, por decirlo así, una fórmula, una expresión matemática, podemos encontrar la respuesta o realizar dicha multiplicación. Hay cuatro productos notables principales: el cuadrado de un binomio, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y el producto de la forma x más a por x más b, y también el cubo de un binomio. Entonces, chicos, vamos a analizar cada uno de esos casos, analizar, por decirlo así, la fórmula, la receta de cocina, y vamos a hacer cada uno de ellos. Entonces empecemos por el primero: cuadrado de un binomio. Vamos por él. Queridos estudiantes, te vamos con el primer producto notable: cuadrado de un binomio. Ese cuadrado de un binomio tiene, por decirlo así, dos formas. La primera, cuadrado de la suma de dos términos, o el cuadrado de la resta de dos términos. Sabemos que dice binomio, hay dos términos, vienen dos términos al cuadrado, Entonces, cuando tenemos el cuadrado de la suma de dos términos, ¿cómo se resuelve sin realizar la multiplicación? Bueno, sencillamente es igual al cuadrado del primer término, que es a la 2, más dos veces el primer término, que es a, por el segundo término, más el segundo término, que es b al cuadrado. Esa sería la formulita o la receta de cocina. Y aquí, en el cuadrado de la resta de dos términos, bueno, sencillamente sería entonces el primer término, que es a al cuadrado, menos dos veces el primer término, que es a, por el segundo término, que es b, más el segundo término, que es b al cuadrado. Entonces, por decirlo así, estas dos serían nuestras recetas de cocina cuando tenemos el cuadrado de un binomio. Vamos a hacer unos ejemplos y miremos cuál de los dos podemos aplicar en cada caso y lo resolvemos. Vamos a hacer el primero. Muy bien, aquí tengo entonces un binomio: 7x más 10 elevado al cuadrado. ¿Cuál de las dos recetas de cocina podría aplicar usted? Si se da cuenta, aquí hay un más y aquí hay un menos. Aquí hay un más, puedo aplicar esta. Cuadrado de la suma de dos términos. ¿Y cómo lo reconozco? Bueno, al cuadrado, y hay un binomio, hay dos términos. ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar quién es A y quién es B. ¿Quién es A? Bueno, A es 7x, ¿cierto? Podemos decir aquí que A es 7x, ¿cierto? El primer término, 7x. Y B es el segundo. B, en este caso B, sería 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la formulita de cocina. Me dice ahí la formulita de cocina, que es el primer término, o sea, que este 7x. Es una buena práctica utilizar los paréntesis. 7x. Y 7x lo elevan al cuadrado, el primer término al cuadrado, ¿cierto? Luego más dos veces el primer término que dimos al primer término. ¿Quién es el primer término? 7x. 7x que multiplica a b. B, el segundo término, 10 a 10. Más el segundo término, 10 al cuadrado. Una buena práctica, siempre que vamos a elevar al cuadrado, al cubo, una potencia, utilizar paréntesis. Y luego resolvemos. Debemos resolver. ¿Cuánto es 7x al cuadrado? Bueno, recordemos, vamos a hacerlo por acá a un ladito, que si usted tiene 5 a la 2, 5 a la 2 no es tener 5 por 2. No cometa ese error, no es 5 por 2. No, señor. 5 a la 2 lo que me dice, recordemos que esto es una potencia, la base 5, el 2 me dice cuántas veces debo multiplicar por ella misma, por la base misma. O sea, cuántas veces debo multiplicar 5 por el mismo. ¿Cuántas veces son? Son 2. Entonces me dice que el 5 por 5, ¿cierto? Dos veces por el mismo multiplicó la base. Y 5 por 5 es 25. Por lo cual 5 a la 2 es 25. De la misma manera, entonces aquí tengo 7x al cuadrado. Vamos a hacerlo por acá. 7x al cuadrado. Pregunto, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base aquí? La base es 7x, ¿cierto? Esta es la expresión. ¿Y cuántas veces tengo que multiplicar la base? Dos veces, o sea que sería 7x por 7x. Es una buena práctica cuando multiplicamos poner paréntesis, ¿cierto? Ahí hay un punto de multiplicación, por decirlo así, invisible. Normalmente no se coloca. Ahí ya hacemos referencia a que están multiplicando. Entonces tenemos 7x por 7x. ¿Y cuánto es eso?
Bueno, recordemos que en la clase pasada de multiplicación de potencia, vimos que hay una propiedad, producto de potencias de igual base. Si yo tengo, vamos a hacerlo por aquí también, a a la m por a la n, ya nosotros dijimos que dejo la misma base y sumo sus exponentes, m más n. Esto es, si yo tengo, en este caso, vamos a hacerlo entonces, ¿qué debo hacer para multiplicar estas dos expresiones? Bueno, multiplico los números. 7 por 7 es 49. Y x por x, ¿cuánto es? Bueno, dejo la misma base y sumo sus exponentes. Recuerden que aquí hay un 1 invisible aunque no se coloque. O sea que sería 1 más 1. ¿Y 1 más 1 cuánto es? 2. Eso quiere decir que 7x por 7x, o sea, 7x al cuadrado es 49x al cuadrado. Y colocamos eso. Entonces, 49x al cuadrado. Más, dice la formulita, más. Ahora voy a multiplicar toda esta expresión. ¿Qué debo multiplicar? Los números. 2 por 7 por 10. 2 por 7, 14. 14 por 10, 140. 140. Y como la x no tiene con quién, 140x. Más 10 a la 2. ¿Cuánto es 10 a la 2? Puede hacerlo aparte. Sabemos que me dice entonces que voy a multiplicar la base, que es 10, dos veces, ¿cierto? Por el misma. 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? Vamos a utilizar los paréntesis. 10 por 10 es 100. Por lo cual 10 a la 2 es 100. Más 100. Y ya. Y ahí tengo la respuesta. Esa sería la respuesta. Si yo tengo 7x más 10, eso elevado al cuadrado es igual a 49x al cuadrado más 140x más 100. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, tengo ahora el siguiente binomio al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de un binomio. Pero notemos que aquí hay un menos. ¿Cuál podría aplicar? ¿Esta o esta? Claramente esta, porque aquí tiene menos. Cuadrado de la resta de dos términos. Noten que es lo mismo. Es la misma fórmula. Simplemente que cuando está más, el de medio tiene más. Y cuando está menos, el del medio tiene menos. Entonces la misma fórmula. Voy a aplicar esta receta de cocina. Simplemente que aquí hay un menos ahora. Entonces vamos a hacerlo. El primer paso es identificar A y B. Nuevamente, ¿quién es A? Bueno, A, veo claramente que A es 2x. ¿Y quién es B? 4y. 4y. ¿Y qué hago? Aplico la receta de cocina. Me dice que A, el primer término, lo debo elevar al cuadrado. Aquí el primer término es 2x, entonces lo voy a elevar al cuadrado. 2x al cuadrado. Luego, como aquí hay un menos, la receta de cocina me dice que coloque un menos. Menos 2, el 2 de la receta de cocina. A por B. ¿Quién es A? El primer término, que es 2x. Por el segundo término, que es 4y. Por B, ¿cierto? Que por B, que es 4y. Más B, que en este caso es 4y. 4y al cuadrado. Y resuelvo. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? Podemos hacerlo aquí a un ladito. 2x al cuadrado es multiplicar 2x por el mismo dos veces. 2x por 2x. Hacemos los números. 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado, porque sumo. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. 1 más 1, 2. 4x a la 2, ¿ok? Entonces de una vez, 4x a la 2. Luego acá, sigo un menos, coloco el menos. Multiplico los números y luego las letras, si se puede. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16. ¿Y x con y se puede multiplicar? No, se deja ahí expresado. X por y. Y lo que sigue más 4y al cuadrado. Nuevamente 4y al cuadrado. La base es 4y. 4y por 4y, ¿cierto? También puedo expresarlo así. 4 por 4, 16. Y por y a la 2. Entonces tengo más 16y a la 2. Muy bien, o sea que esa es la respuesta de mi ejercicio. 2x menos 4y a la 2. La respuesta es 4x al cuadrado menos 16xy más 16y a la 2. ¿Ok? Muy bien, entonces pasemos al tercer ejercicio. Muy bien. Ahora tengo la siguiente expresión. 2x a la 3 más 9y a la 4, todo elevado al cuadrado. ¿Cuál de las dos recetas de cocina puedo aplicar? Están al cuadrado, lo reconozco claramente, pero hay una suma, o sea que aplico esta. Entonces vamos a hacerla.
Nuevamente debo reconocer quién es A. El primer término, aquí claramente A es 2x a la 3. Yo lo marco así para que ustedes lo tengan ahí en mente, tengan claridad quién es el primer término. El segundo término B, este es B. Este es B, 9y a la 4. Toda la expresión completa, ¿ok? Luego aplico la receta de cocina. Dice A a la 2. ¿Quién es A? Dijimos que es 2x a la 3. Te protejo con paréntesis, 2x a la 3, toda la expresión la elevo al cuadrado, más dos veces el primer término, 2x a la 3, ¿cierto? El valor de A, por el valor de B, el segundo término, que es 9y a la 4. Coloco entonces 9y a la 4, más el segundo término, 9y a la 4, 9y a la 4, al cuadrado. Y vamos a resolverlo. Entonces, ¿cuánto es 2x al cubo elevado al cuadrado? Vamos a hacerlo a un ladito. Voy a aprovechar este ejercicio para explicar una propiedad de la potenciación. Como la base es 2x a la 3, debo multiplicar esa base por el mismo dos veces. 2x a la 3 por 2x a la 3. ¿Eso cuánto es? 2 por 2, 4. Y x a la 3 por x a la 3, recordemos, producto de potencia igual base. Dejo la misma base y sumo 3 más 3, 6. Quiere decir que 2x al cubo elevado todo al cuadrado da ¿qué? Da 4x a la 6. Pero quiero regalarles otra manera de hacer estas potencias. Si usted tiene otra manera de hacerlo, usted escoge cuál, pero a mí principalmente les explico con esta porque me interesa más que ustedes tengan claridad en la multiplicación de expresiones algebraicas. Actualmente me interesa más que usted tenga claro eso, que sepa multiplicar expresiones algebraicas. Pero de todas maneras le voy a decir la otra manera. Usted escoge cuál de las dos le gusta más. Entonces, ¿cuál es la otra manera? Existe una propiedad que me dice que si yo tengo A por B a la N, vamos a hacer esa N bien, a la N, es como si yo distribuyera con el A y con el B, o sea, a la N por B a la N, ¿ok? Existe esa propiedad. Y también existe una propiedad que me dice que si yo tengo a la M elevado a la N, es igual, dejo la misma base, a multiplicar M por N, M por N. Vamos a aplicar esas dos propiedades. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, distribuir el 2. El 2 se da con este que está acá, entonces queda 2 a la 2, ¿cierto? Porque aquí hay como un 1, estuviera multiplicando 1 por 2, 2. Y luego acá, X, el 2 se va ahora con esta expresión que está aquí, con el 3. Y 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? ¿Cierto? 3 por 2 es 6. Como si estuvieran multiplicando, repito. 2, aquí hay un 1, 2 elevado a 1, 1 por 2, 2. Y luego acá, 2 por 3, 6. ¿Y cuánto es 2 a la 2? 2 a la 2 es 4. Y ya tengo 4x a la 6. Son dos formas distintas de obtener el mismo resultado. Recomendación, quédese con esta por ahora para que tenga muy claro la multiplicación. Pero si ya son potencias muy grandes, le he dado a la 6 y a la 5, aplique esta propiedad, que es más fácil. Si son potencias superiores de 3. Muy bien, sigamos acá. Entonces, más los números. 2 por 2, 4. 4 por 9, 36. 36. X a la 3 por y a la 4 no se puede. Lo dejamos ahí expresado. X a la 3 y a la 4. Más 9y a la 4 elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo un ladito aparte. 9y a la 4 elevado al cuadrado. Como la base es 9y a la 4, debo multiplicar la base por ella misma dos veces. 9y a la 4. Y usted sabrá que 9 por 9 es 81. Y ya la 4 por y a la 4 dejo la misma base y sumo 4 más 4, 8. Es decir que esto da más 81 y a la 4. O si lo hubiera hecho con la propiedad, reparto 9 a la 2. 9 a la 2 es 81 y 2 por 4 es 8. Corrijo, aquí es 8. Vamos a corregirlo de una vez. Vemos que aquí nos dio y 4 más 4, 8. La otra manera, repito, 2, que multiplica al 1 ahí. 9 a la 2 es 9 por 9, 81. Y 4 por 2, 8, y a la 8. De una vez.
Entonces tenemos ahí la respuesta de mi tercer ejemplo del cuadrado de un binomio.